seguridad jurídica. Sí, 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 eso no se puede quejar uno. Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo. Buenas tardes, esto es Divina Justicia, de la doctora Rocío Cano. Lamentablemente hoy Rocío no nos va a poder acompañar, tiene unos temas de último minuto que le han impedido acompañarnos, pero sin perjuicio de ello tenemos un panel de primera para tratar hoy día lo que ha sido esta última semana, que ha acontecido, lo que tenemos por venir, ya el voto de confianza que debe de buscar el gabinete del señor Bellido, creo que es la verdad. Créanme que ya ni sé quiénes son los ministros. Y bueno, nos acompaña Michel Celi, que él está en Suiza, igual que César Ortiz, que ambos amplios amigos de este programa, con el cual hemos conversado varias veces, y Roberto Maiorini. Bueno, Michael, tú que estás en el extranjero, ¿cómo ves al Perú? Para entrar directo en materia. ¿Qué es lo que se escucha? Buenas noches, ante todo. Bueno, se escucha de todo, ¿eh? Los días pasan muy rápido, las acciones también, y las personas circulan muy rápido en el gobierno. Entonces, parece mentira, pero está buena. Hace un mes intervine en la radio antes del discurso presidencial. La expectativa era quiénes eran los futuros ministros. Creo que ahora cambiarán 28 días después, pero es parte de la vida. Yo creo que hay cosas muy positivas a tomar en cuenta. En primer lugar, de que todo esto parece que se termina muy rápido, porque estamos conscientes que la situación no da para más. Y no da para más porque la aparente disputa entre escoger un lineamiento de un partido que dice que es mayoritario en las ideas para cambiar el país, se está desinflando básicamente. Entonces, como yo digo siempre, Castillo es un inquilino más de Palacio de Gobierno y tiene que adaptarse a las reglas de juego, que son la democracia y el liberalismo económico. Quiera o no quiera, pero no podemos salir de ese margen que ya está preestablecido. En consecuencia, todas las cuestiones que puedan pasar de cambios de ministros, cambios de comisiones, críticas a todos los miembros del Ejecutivo, son transitorias, son propias a toda democracia, pero yo creo que los límites ya están dados desde hace mucho tiempo y es una pena que el dólar siga subiendo. Es una pena que los productos alimenticios de la canasta básica se incrementen sin saber hasta dónde van a llegar. Lo que sí es Pero Michel, cierto, ¿tú no crees, disculpa que te corte, igual para Roberto y César, que esto es en gran parte porque el presidente, que es el llamado a calmar al país, hasta ahora no da ninguna señal de conocimiento, de preocupación o siquiera decirnos hacia dónde nos quiere llevar? Porque si bien es cierto, hay la presentación del gabinete, me parece que es el jueves, si mal no recuerdo, en todo este tiempo, ya un mes, nadie sabe a dónde vamos, qué rumbo tomamos. No sé, ¿qué opinan ustedes? Si me permiten, Jorge, Michelle, Roberto, este gobierno hace el esfuerzo de tratar de mostrarse democrático, es lo que está haciendo ahora, ¿no? Un esfuerzo, porque a Cerrón le cuesta mucho sumarse a ese esfuerzo. Cada vez que Castillo dice algo, Cerrón dice otra cosa. En la mañana estaba en una reunión con unos amigos y me dice, esto es igual que la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero quitándole la palabra pontificia y católica, ¿no? La Universidad del Perú, la Universidad de la Vida, ¿no? Son impresentables realmente pues los ministros, muchos de ellos, la mayoría de ellos. Y vemos, por ejemplo, el esfuerzo que hace el ministro de Defensa en sacar un legajo de 220 y tantas páginas de su hoja de vida, de su currículum, donde no sé qué puede haber en ese mamotetro que ha presentado que pueda definir quién es realmente esta persona y si está en capacidad de ser un ministro de Defensa. Yo dudo mucho que así lo sea. El ministro de Relaciones Exteriores que se fue, pues es totalmente impresentable, ¿no? Está claro que estamos con un gobierno de gente incompetente, inepta, y está claro también que es un gobierno
de comunistas, ¿no? Estamos frente a un gobierno de comunistas. Ahora, hay comunistas que conocen el tema y saben, y tienen, digamos, podrían tener facilidad para estar dentro de un gabinete, pero los que están ahorita en estos momentos no lo son. Y además tenemos otras cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que un fiscal esté ministro de Interior? Eso en ninguna parte del mundo se ha dado eso. En ninguna parte. Nosotros sí, los peruanos, somos pioneros en hacer cosas que no ocurren en el mundo, ¿no? Y es como yo te decía, y es la frase que he acuñado, ¿no? Este es el país donde no pasa nada. O sea, hasta esas cosas inverosímiles pueden pasar en el Perú. No, totalmente de acuerdo contigo. O sea, han habido acciones que realmente en una situación y con personas que creo yo aquí hemos perdido básicamente, y por favor corríjame si me equivoco, los valores. Cuando tenemos un pueblo sin valores, sin autoestima, como lo siento, estas cosas se dan. O sea, en un país donde se respete la honestidad, el principio, la ética, esto no se hubiera dado. Y tenemos el ejemplo clarísimo reciente en Estados Unidos con el alcalde de Nueva York, que no es cualquier estado de los Estados Unidos, simplemente por el dicho de una persona que comentó que el señor habría, ojo, no lo acusó directamente, se había sobrepasado con algunas mujeres antes de asumir la alcaldía, el señor renuncia. Aquí te demuestran que es terrorista, que mata gente y no pasa nada. No sé, Roberto, ¿qué opinas tú al respecto? Tú entiendo que eres consultor municipal y estás participando en la municipalidad de Santa Rita. Sí, bueno, sí, alguna trayectoria política. Perdón. Sí, dale. Sí, bueno, básicamente yo pienso que este es el corolario de un grosero y maquiavélico proceso de manipulación, ¿no? Al cual hemos asistido con un expresidente nefasto y con toda una serie de actores a su alrededor, ¿no? Básicamente caviares, gente de izquierda, obviamente, pero claro, de una izquierda pituca, de una izquierda que tiene discurso populista, pero vida de capitalista, ¿no? Y que evidentemente se enquistaron en el poder desde hace más de 2 décadas y que evidentemente no han querido, pues, en ningún momento dejarlo porque saben que vivir del Estado, pues, es un gran negocio, ¿no? Más aún cuando este Estado tiene, pues, las arcas llenas y el manejo económico desde hace ya más de 3 décadas de forma sensata, ¿no? Entonces, para ellos ha sido, pues, la mejor de las bendiciones. Entonces, se fueron enquistando en el gobierno, se fueron infiltrando en distintos estamentos, ¿no? En distintas instituciones públicas, y evidentemente cada 5 años, pues, han venido siendo los titiriteros, ¿no? Manejando a su antojo la consultoría, los cargos públicos y los jugosos contratos, ¿no? Y evidentemente, pues, en estas circunstancias, ¿no? Han preferido decantar en un grupo de gente, y coincido allí plenamente con quienes me han antecedido, con un conjunto de gente total y absolutamente improvisada, ideologizada, resentida, ¿no? Que nos tiene, pues, en estos momentos prácticamente en la guillotina, ¿no? Y realmente es muy penoso, ¿no? Que un país como el nuestro, que quienes hemos tenido oportunidad de más o menos vivir y atravesar la década de los 80s, la de los 70s, bueno, yo era todavía muy pequeño, ¿no? 60s, 70s, ¿no? Pero sabemos perfectamente bien cuánto daño, ¿no? Hicieron este tipo de políticas populistas, estatistas, que trajeron, pues, mucha pobreza, mucha desazón en toda la población peruana, ¿no? Sí, mira, yo tengo 2 observaciones, a ver si seguimos esta idea.
Lo que yo veo es mucho populismo en este momento y un populismo mentiroso, para empezar. El gobierno últimamente, ¿qué ha hecho? Se ha achacado como éxito personal la donación de una planta de oxígeno para el Hospital Loaiza, que es un hospital, digamos, popular, por llamarlo de una manera, pero calla y no dice la verdad que esa planta fue donada por Minera Buenaventura. No dijo en absoluto nada y se toma como si fuese el gran preocupado de la salud del pueblo. Seguimos avanzando. El presidente, el profesor, creo que ha sido hacia fin de semana, de la semana pasada, dice, por esta semana van a venir grandes sorpresas en cuanto al gas y en cuanto a los productos de la canasta familiar. En el mercado, ¿qué te deja esas palabras? Van a venir grandes sorpresas por el precio del gas y los productos de la canasta familiar. Para mí, a buen entendedor, pocas palabras. Control de precio. No puede haber otra sorpresa. ¿Cómo va a ser él si habla que va a regular el precio si no es con control de precios? ¿Cuáles son los mensajes? Por eso decía Michelle, César y Roberto al empezar el programa, ¿qué rumbo estamos tomando? O sea, ¿cómo podemos hacer una inversión, por más mínima que ésta sea, por ejemplo, en comprar un inmueble o vamos a lo cotidiano, en invertir en bolsa, o vamos a algo más sencillo, en comprar un terrenito? Si no sé a dónde vamos, o qué estiman ustedes al respecto. Dejo abierta la polémica. Mira, yo quisiera comentar algo. Los años han pasado y la mayoría de partidos que se llamaban partidos, porque ahora están las cúpulas de algunos partidos que han quedado, han visto siempre el Estado como una agencia de empleos. Y lo que es triste es que en este gobierno todo el mundo pretende ocupar un puesto público, pero hay esa rivalidad entre los que tienen méritos y los que no han seguido una formación mínima para asumir algún tipo de cambio. Lo que pasa es lo siguiente, que normalmente los problemas que estamos viendo, problemas de inseguridad, problemas económicos, problemas de incertidumbre, son generados por el mismo presidente. No es que el presidente no hable, sino que el presidente anuncia algo que va a decir en algún momento. Eso genera más inestabilidad y nos trata a todo el mundo como esperen que el caramelito va a venir y creo las expectativas. Pasó en el mes que viene de terminar, o que va a terminar con la nominación del equipo ministerial. Nadie sabía quién eran los miembros. La sorpresa fue el señor Bellido, primer ministro, y continúa así. Ahora sigue con las expectativas. Se va a dar en la próxima semana, se va a decir esto, se van a tomar medidas. Y eso es lo que genera incertidumbre. Y eso es lo que probablemente no toman en cuenta que la situación financiera del país cada día se va deteriorando. Lo que es bueno, y eso es algo que hay que reconocer, es que la economía peruana ha acumulado muchos dólares y que ha estado estable por efecto de intercambios internacionales, por efecto de políticas que han sido un poco restrictivas, pero eso es lo bueno, pero eso también se acaba en un momento determinado. Por eso que el personaje público que tenemos ahora, y cuando hablo del personaje público hablamos de todos los que representan ese grupo que dice representar a la mayoría, que en el fondo estamos viendo que no lo representa, creo que le damos mucha tribuna para que expliquen las cosas. Y cuando escuchamos lo que dicen realmente es algo increíble, porque con los elementos que uno conoce, con la formación que uno tiene, y que le presenten a uno la situación como ellos la interpretan, es como si nos trataran de una manera un poco como subdesarrollados, y que ellos tienen la verdad absoluta. Eso por un lado. Y por otro lado, piensan de que en este momento el dirigir un país es dirigir un partido o dirigir una cúpula de un cierto grupo social. Y cuando hablamos de ese grupo, generalmente me refiero al grupo
que han estado acostumbrados, que es la parte de su base, de su fondo de comercio, que es la zona interior del país. Por ese lado, yo veo mucha incertidumbre, soy optimista, porque ahorita, en este momento, la realidad se centra en definir qué es lo que va a hacer Castillo. Castillo está entre Dios y el diablo. ¿Quién es Dios? El pueblo. Y tiene que adaptarse a la práctica gubernamental de los anteriores gobiernos. Le guste o no le guste a los otros. ¿Y quién es el diablo? Se podría decir las personas que pretenden un poco sacar al país del Grupo de Lima, pretenden imitar el gobierno de Chávez, el gobierno de Fidel Castro, etcétera, etcétera. Con eso lo que quiere decir que en los próximos días se va a desencantar esa dicotomía y tendremos un gobierno que realmente estará prisionero, como lo pretenden llamar algunos opositores, pero lamentablemente es la práctica democrática en un sistema de liberalismo económico. Sí, pero mira, yo veo de la siguiente manera, y corríjame si en algo no están obsérveme si algo no están de acuerdo con el pensamiento. ¿Qué busca el comunismo? El comunismo busca destruir la economía de un país, sembrar caos, tener gente totalmente, digamos, necesitada para ellos ser los salvadores, ¿de acuerdo? Es decir, ignorancia. Y yo creo que eso es lo que se está buscando para ellos, entre comillas, refundar su nuevo sistema. Yo no entiendo, con todo respeto, cómo va a ser el Perú de aquí a 6, 8 años con la gente que va a tener en ese momento que ser la gente intelectual del Perú. Es decir, nuestros jóvenes que hoy están cursando media han perdido 2 años de estudios. ¿Qué se nos viene? No se ha puesto a pensar el Estado, el profesor, que de profesor la verdad no le veo nada, con esta juventud que ya tiene 2 años de ignorancia supina. No hemos hecho nada. ¿Qué está haciendo el gobierno actual con el tema de la pandemia del COVID? Que todo esto es ya un libro aprendido, porque no hay que inventar. Nosotros estamos más o menos 6 meses atrasados de lo que va sucediendo en Europa. No hemos tomado ninguna previsión. Simplemente nos quedamos de brazos cruzados y que nos agarre y revuelque la tercera ola y tengamos más muertes. ¿Qué es lo que se está buscando? O sea, si analizamos fríamente la situación, yo sí creo que la están haciendo bien para sembrar ese caos que necesita el comunismo, justamente para refundar, como ellos dicen, su nueva República Bolivariana y reformar la Constitución. Ojo. Y también estamos viviendo en el mundo de los que negamos lo evidente. Ojo, o sea, yo no creo, Michelle, César, Roberto, que esto sea generado a propósito. Acá tenemos asesores cubanos que conviven con nosotros, asesores venezolanos, y tenemos al propio Evo Morales aquí en el Perú. ¿Qué hace un expresidente que hoy no es nadie, simplemente su título de ex, custodiado como gran presidente, expresidente? Y no pasa nada. Y como tú decías, o sea, el ministro de Defensa, por favor, el ministro de Trabajo, terrorista comprobado que mató gente y participó de atentados. Y como bien decía César, el país de aquí no pasa nada. ¿Tú qué opinas, César? Bueno, yo estoy muy preocupado. Vamos a ver lo que dijo, por ejemplo, ayer en un mensaje Cerrón, dice, ¿no? Cualquier disidencia es una traición. Disidencia es un desacuerdo en el partido de Perú Libre. Así es. Ese mensaje va directamente para Castillo. O sea, que hay problemas entre ellos, podría ser, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es mi lectura? Que es un estratagema, porque los cubanos manejan de esa manera la política, del enredo, ¿no es cierto? Tú sabes que Lima es una ebullición de chismes,
es una ebullición de cosas que se les ocurre a algunos o que han escuchado mal otros. Y, por ejemplo, ¿de dónde salió que se iban a cambiar 5 ministros más el sexto con el presidente del Consejo de Ministros? Esa fue una bola más, seguramente. No creo que eso suceda. Yo no creo que eso suceda. Sin embargo, lo pusieron ya en boca de muchos, por no decir en boca de todos. Entonces, acá lo que estamos viendo realmente es casi un mes de gobierno, de este gobierno. ¿Qué acto de gobierno ha hecho Pedro Castillo? Díganme un acto de gobierno que se le puede llamar acto de gobierno que ha hecho Pedro Castillo. Aparte de esas reuniones de los 3 días escondidos, sabe Dios con quién habló, qué habló, dónde habló. No es transparente este gobierno. El presidente se ha encontrado realmente con una chamba que sabe que no la puede hacer y que lamentablemente no puede votarlo como quisiera tal vez, o hacer verdad lo que él dijo, que ni de portero iba a estar Cerrón en la estructura del gobierno. Pero lo cierto y lo real es que le ha quedado demasiado ancho no solamente el sombrero, sino el puesto. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? ¿Cómo se va a manejar esto? Es bien enredado, bien complicado. El Congreso de la República ya tiene claro para el día jueves las estrategias que va a usar. Ya se han juntado bien, porque lo que también veo en el Congreso de la República es que se están aferrando a su carguito, muchos a su puesto, a su sueldito, ¿no? La patria la tienen como segundo o tercer plano de importancia para muchos de ellos, ¿no? Todas esas cosas hay que analizarlas, porque los hechos son los hechos. Y los hechos están ahí, están claros, salvo que ustedes me digan que hay otra lectura. No lo sé. ¿Qué opinas tú, Roberto? Sí, yo coincido plenamente con lo que se viene diciendo y debo agregar además de que cuando atrapan a Abimael Guzmán Reynoso, el asesino más denigrante de este país, recuerden lo que dijo, ¿no? Esto no es más que un recodo en el camino, ¿no? Pero las ideas, ¿no? Que no son ideas precisamente, sino más bien la ideología, creo que a eso se quiso referir. La ideología persevera y efectivamente persevera, ¿no? Y esta gente ha venido, esta gente adoctrinada, ha continuado adoctrinando, ¿no? Recordemos que lamentablemente el magisterio, en su gran mayoría, es un magisterio de gente que profesa más o menos los mismos ideales, la misma ideología, ¿no? Comunista, marxista, leninista, y desgraciadamente a lo largo de todo este tiempo ellos han continuado adoctrinando, han continuado construyendo, ¿no? Su ideal de llegar al poder, ¿no? Y vuelvo a repetir, gracias a un execrable expresidente, ¿no? Me refiero a Martín Vizcarra, conjuntamente con unos execrables y denigrantes caviares, ¿no? Han permitido que esto se haga realidad, ¿no? Y bueno, es preocupante, es muy preocupante porque básicamente ahorita nuestra tabla de salvación la tenemos en el Congreso de la República, ¿no? Pero desgraciadamente, como ya bien también se ha dicho, ¿no? Vamos a ver si tienen la talla, si tienen el fuste, ¿no? Y si realmente son verdaderos representantes de todos y cada uno de nosotros para poner un alto, para poner coto, pues, a esta situación, ¿no? O van a preferir su sueldito o su sueldazo, ¿no? Durante estos 5 años, independientemente de lo que pueda pasar en el país, ¿no? El objetivo comunista es claro. Ellos tienen muy en claro lo que tienen que hacer. A ellos no les importa el país, a ellos no les importa absolutamente nada que no sea instaurar, ¿no? Un totalitarismo, ¿no? Poner coto a todas las libertades individuales de las personas, crear una sociedad absolutamente mendicante
y convertirse ellos en lo que tanto dizque odian, ¿no? Que es la burguesía, ¿no? Ya hemos visto o sea, ejemplos clarísimos los tenemos en Cuba, en Venezuela, en la misma Argentina, ¿no? Donde, en Bolivia, ¿no? Donde los grandes millonarios, ¿no? Los grandes todopoderosos son precisamente ellos, ¿no? Los gobernantes, ¿no? Quienes tanto repudian el capitalismo, el imperialismo y todas las estupideces que mencionan como discurso para engañar pues a lamentablemente una población mayoritariamente ignorante, ¿no? Eso es. Correcto. Michelle, ¿algo que complementar a esta idea? Sí, mira, yo creo que sobre la parte política hay un punto a tener en cuenta. Yo creo que tanto el Ejecutivo como el Parlamento se enfrentarán, ¿no? Es una previsión, espero no equivocarme, pero veo la tendencia ante la masa de la población urbana o rural que tendrá que hacer manifestaciones y que va a permitir de una manera que sobre todo el Parlamento tome una postura más clara respecto al Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque si bien ellos van a pretender, como he escuchado, guardar su puesto, que está muy bien de manera decorativa, de manera remunerada durante 5 años, no es tan seguro que lo guarden frente a la posición popular. Y he visto por ahí que ya hay manifestaciones en las cuales piden al Congreso de intervenir. Bueno, esa es la parte, si se quiere, un poquito de el análisis precipitado. Pero lo que hay que tener en cuenta, yo no voy a entrar en el detalle político del comunismo, capitalismo, lo que sí quiero tener claro es que se diga que normalmente de los gobiernos de izquierda responsable se piensa que el sistema capitalista, al cual critican mucho, tienen que conservarlo para que el empresario continúe produciendo lo que sigue hasta ahora. El problema no es de producción o de apropiación, el problema es de distribución. Para los intelectuales de izquierda que piensan que el problema está en la distribución, hay que dejar que la persona que trabaja y que produce continúe a producir, que no es el caso de la actual clase política que tenemos ahora, que dirige el país. O sea, ahí vamos a la confrontación. Mira, perdóname un paréntesis, pero ahí tenemos un gran problema. Tú pregúntale a la gran masa quién produce riqueza, quién genera trabajo. No lo y sabe. te responden el Estado. Sí, sí, exactamente. Pero te es el problema. El Estado. Quien te produce la riqueza, el trabajo, es el sector privado y esa que tú tendrías que mantener en un altar. Exactamente. Así es. Pero es que la ignorancia, sí, Jorge, Roberto, disculpa la interrupción, pero la ignorancia en nuestro país lamentablemente es supina, ¿no? Y desgraciadamente es alentada, vuelvo a repetir, por esta pseudo intelectualidad, porque yo no llamaría intelectualidad, realmente por esta pseudo intelectualidad caviar, ¿no? Que ha alimentado y ha creado todo este monstruo en el cual hemos decantado. Ahora, es cierto, hoy en día tenemos que ser conscientes de que el mercado, o una economía de mercado, o una economía social de mercado, o como querramos denominarla, ¿no? Debe evidentemente coexistir con adecuadas políticas públicas que parten evidentemente del Estado y que permitan una adecuada redistribución de la riqueza, ¿no? Y una real preocupación por mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esto se quiso hacer de alguna manera con la descentralización, pero lamentablemente la descentralización en el Perú ha sido un total fracaso, y lamentablemente ha sido un fracaso porque quienes asumen las gobernaciones o los gobiernos regionales, ¿no? No tienen las capacidades ni las cualidades para lograr el desarrollo de sus respectivas regiones. Y paradójicamente, la gran mayoría de gobiernos regionales en los últimos tiempos han sido gobiernos regionales de izquierda, ¿no? Pero le achacan
le achacan todos ellos a la derecha o a la supuesta derecha, que para mí ya son términos caducos también, ¿no? Le achacan digamos, todos estos problemas, ¿no? Correcto, o sea, lo que yo veo aquí es lamentablemente que partidos políticos ya no tenemos. Definitivamente, lo último que quedaba, que es el APRA, también ya se fragmentó. Realmente no tenemos partidos políticos. Lo que tenemos son caudillismos que aglutina a un determinado grupo de personas por por un tiempo determinado y para de contar. Porque nadie va realmente con una ideología o van unidos. Y ya tenemos claros ejemplos en el Congreso. Antes de empezar ya se dividieron. Por otro lado, tú tienes en los congresistas de Perú Libre, 17 de ellos son profesores. De esos 17 profesores, los 17 fueron jalados en sus respectivos exámenes. Algunos fueron jalados hasta 7 veces. O sea, ¿dónde está la producción intelectual que uno puede esperar en el Congreso si ya tenemos estos ejemplos? Y como bien dijo, creo que fue César o Michel, lo único que van a querer es guardar su sueldo, porque nunca más en su vida van a haber 20.000 soles juntos. Discúlpame que lo diga así de fuerte. Entonces, tienen que hacer lo máximo para juntar la mayor cantidad de dinero y les va a importar un pepino el bien común. Lo que me va a interesar es mi bien personal, donde yo me puedo enriquecer. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué va a pasar con nuestra juventud en 6 años cuando estos señores tengan que trabajar? Perdieron 2 años de vida y los han pasado de año porque, en fin, hay que pasarlos de año. O sea, vamos a tener una generación ignorante, pero de manera escalofriante. Esa es la verdad, escalofriante. Porque por más que querramos, y también los que están hoy en la universidad, no es lo mismo una sesión presencial que una sesión remota. Y hay que ser conscientes de ello. ¿Qué podemos esperar también nosotros de nuestra siguiente generación? ¿A dónde nos va a llevar el Perú? ¿Cómo vamos a poder sostener nuestra economía? Porque nosotros ya estamos de salida. O sea, Jorge, si me permites una cuestión que se quedó en el tintero, como podríamos decir. Hoy día estamos pensando de que es un problema únicamente de una clase dirigente comunista. Yo creo que es el problema del Perú general, entero, que durante muchos años los partidos prácticamente han desaparecido. Y hoy día el que intenta llegar al poder lo ve como una empresa. Hablando con los políticos, con los sociólogos, con los que han estudiado ciencia política, siempre hay ese común denominador. Si quieres hacer dinero, tienes que ser empresario. Y si tienes conciencia política, métete a la política, sabiendo que no, teóricamente no debería ganar nada. Lo que pasa es que en el Perú, llegar al poder es un mecanismo de enriquecerse fácilmente en el corto plazo, y por eso que se crean políticos o grupos políticos de manera transitoria, y que de una manera u otra, con ese tipo de diálogo, con ese tipo de preparación un poquito manipuladora, porque como cuando vemos a los dirigentes actuales, cuando se presentan en los programas políticos o hablan ante la población, aparte del presidente de la República, tienen una interpretación falsa y son como una especie de máquina para expresar algo que no tiene nada que ver con la realidad, pero intentan convencer, y llegamos al mismo problema que mencionamos antes: la ignorancia, ese revanchismo, esa confrontación que siempre ha habido y que existirá en el Perú,
que si yo soy pobre es porque hay un rico, lo cual yo creo que es una interpretación falsa, lo que hace de que el que no tiene conocimiento y piensa que hoy día con un gobierno comunista va a hacer lo que nunca ha podido tener, evidentemente esas masas son manipuladas fácilmente, pero también como son manipuladas fácilmente, son muy fácil que se rebelen a esa cúpula que le prometió algo. Por eso que yo pienso que lo que ha pasado ya en este mes es un indicador que Castillo de todas maneras no tiene otra alternativa. Tiene que adaptarse a los criterios democráticos y del liberalismo económico. Le guste o no le guste a la masa, y ya hemos escuchado por ahí un efecto o una proposición que quiere pedir licencia del partido. Cojamos la parte de la clase política parlamentaria que hace exactamente lo mismo. Pedimos licencia o nos pasamos, hacemos lo que llamamos el tránsfuga. Yo creo que Castillo hará la primera vez en la historia del Perú, de lo que queda ahora, de hacer ese tránsfuga, porque entre sentirse desprotegido por un partido que no lo protege realmente y que tampoco lo protegerá, y sentirse protegido por un pueblo, por un parlamento que va a darle de una manera u otra el apoyo, va a preferir lo segundo. Por eso que yo veo que yo siempre, aquí en Radio Miraflores, siempre me dicen que yo soy muy optimista. Yo soy optimista en la medida que lo que pasó ya pasó. Mejor que haya pasado en un mes, porque la agonía es más corta. Ahora sabemos, y es mi opinión, y espero no equivocarme, que normalmente las cosas se van a enderezar, no porque Cerrón o los otros van a participar menos, simplemente porque Castillo, que es el eje principal, que será el centro de la política, se alineará a los criterios del Parlamento, a los criterios de la clase que dirige el país, y seamos conscientes, la clase que dirige económicamente al país son los grandes agrupaciones de exportadores, de empresarios. Michelle, Entonces, por ese lado habrá disculpa, esa salida. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo normal? Y esto, por favor, traslado la pregunta a Roberto, a César y a ti, Michelle. ¿Qué es lo normal? Uno no es todista. Y está bien no ser todista. Cuando uno sabe que no sabe, contratas a alguien que sabe. Y que sabe más que tú el tema, para poder conocer y tomar una decisión. Pero ¿qué haces, como dice Roberto, con un ignorante supino, un ignorante natural, que no conoce ni siquiera el Perú? Y con esto no quiero ser peyorativo, pero el señor profesor, más allá de Cajamarca y Lima, no ha conocido lo que es el Perú. Él creo que ni siquiera sabe que es ignorante. Entonces, si no empiezas por reconocer que ignoras en el buen sentido de la palabra, yo soy ignorante en muchas materias, no soy matemático, no soy químico, no soy físico, ignoro esas partes, no soy arquitecto. Entonces, si yo quiero construir, busco a alguien que conozca, que sea ingeniero. Si quiero diseñar, busco un arquitecto. Pero aquí no buscan a nadie y traen gente más ignorante que ellos. Y como ejemplo, con lo que mencionaba cuando conversábamos al inicio, el señor ministro de las Culturas, con gran pompa, en Huacho dice ayer, vamos a reflotar la Covadonga para tenerla como un ícono de guerra, para asemejar el Huáscar. Pero este ignorante, esa es la palabra, no ha leído la historia del Perú, la Covadonga ya no existe. Si cuando la volaron con explosivos los peruanos, los primeros que vinieron a levantar el armamento que quedaba hundido fueron los chilenos. De ahí los peruanos levantaron gran parte y está en el Museo Naval de la Punta. Y después los saqueadores normales que bucean. ¿Qué va a reflotar? Y el pueblo lo aplaude y todavía le dice, sí, reflotemos y tengamos nuestro trofeo de guerra. O sea, en esa ignorancia que vivimos, ¿qué podemos rescatar para que el gobierno se sostenga? No sé, Roberto, te veo con una cara que está con una ganas de soltarla. A ver, ¿qué opinas? Sí, definitivamente, Jorge. Bueno, además de ignorancia supina, dijimos también, pues,
o hablamos del ingrediente ideologizado, ¿no? O sea, es una mezcla realmente complicadísima, ¿no? Y sí, pues haciendo un paralelismo, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos, ¿no? Yo soy abogado de profesión, ¿no? Pero si a mí, por ejemplo, me invitan, no sé, pues a ser gerente general en una empresa que produce lapiceros, por poner un ejemplo, no lápices, ¿no? Entonces, evidentemente yo lo primero que voy a hacer es hablar con el personal, digamos, de la empresa y poder nutrirme, ¿no? Por ejemplo, pues con el gerente de producción, del proceso de fabricación de los lapiceros, con el gerente comercial, de cuáles han sido o cuál es digamos, el mercado, ¿no? En donde estos lapiceros se comercializan, y con el gerente de administración y finanzas hablaré sobre tales temas y así sucesivamente, ¿no? Y ahí evaluaré, ¿no? Si es que estas personas me van, me van a permitir, digamos, poder lograr una gestión adecuada en la empresa, ¿no? Y creo que lo mismo ocurre, o con mayor razón debe de ocurrir a nivel de país, ¿no? O sea, a ver, lo primero y fundamental que debe tener cualquier, ni siquiera presidente, sino aspirante a presidente de un país, lo primerísimo que debe tener es un diagnóstico país. Tú tienes que saber cuáles son las potencialidades de todas y cada una de las regiones del país, ¿no? Para sobre esa base, poder implementar adecuadas políticas públicas y sobre la base, evidentemente, de la construcción de un plan de gobierno. Pero hoy hemos visto cuál ha sido el plan de gobierno de este señor, de este grupo político, por así decirlo. O sea, una serie de enunciados netamente ideológicos. O sea, este señor no ha tenido en ningún momento un plan. Y evidentemente vemos pues que lamentablemente tenemos una sociedad muy compleja, muy compleja, que a pesar de haber tenido, creo yo, un meridiano conocimiento de que este señor no ha tenido ni tiene plan de gestión, plan de gobierno alguno, ha votado por él mayoritariamente. Bueno, supuestamente también hay un tema de fraude, pero que no viene al caso mencionarlo en este momento, pero es increíble, pues, que yo pueda darle, porque finalmente es un voto de confianza ciudadano, ¿no? Que yo pueda darle mi confianza ciudadana a una persona que no tiene ningún plan, que solamente tiene enunciados ideológicos, que solamente agudiza contradicciones. Entonces, por favor, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué queremos? O sea, nuestro sentido autodestructivo lo tenemos a flor de piel, ¿no? Es increíble, sinceramente, que la gente pueda siquiera haber tenido la peregrina idea de votar por un personaje de estas características, ¿no? Entonces, lo más probable es que muchas personas hayan votado por un tipo de identificación, ¿no? El pobrecito, el profesor rural, ¿no? El hombre de campo, ¿no? Que realmente por un programa de gobierno, que debería ser, digamos, lo sensato, lo lógico en cualquier persona con, mira, ni siquiera ya hablemos de grado de instrucción, con sentido común, ¿no? Con sentido común. No, es correcto. Y todo eso va, pues, como te digo, acompañado de esta ignorancia que lamentablemente vivimos. El Perú no destaca justamente por ser un país culto. Y como tú bien has dicho, hay una diversidad también al interior de cada una de nuestras zonas geográficas, modos de vida que no necesariamente son compatibles con el que tenemos en Lima. César, en eso tú conoces mejor también cómo se desenvuelve esto, y un gran problema que hasta hoy se mantiene es el tema de rondas, que ha traído y sigue trayendo cola. ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, primero quiero cerrar lo que dijo Roberto y es toda la razón, ¿no? Si no hay una planificación de estrategias, diseños por cartera, con conocimiento de la problemática de la cartera, no sé qué hacen sentados ahí, ¿no? Lo que pasa en el país es que hace muchos gobiernos se dan políticas de gobierno y no políticas de Estado. Por ejemplo, en lo que es la seguridad ciudadana, que es mi tema, se trabaja para los 5 añitos de cada presidente, parcha, maneja como puede y no dejó nada para que el próximo gobierno haya una continuidad para mejorar lo que ya se hizo, ¿no? Se supone que hay que sentar bases para que el próximo gobierno mejore y para el siguiente haga cosas mejores y así se trabaja una política de Estado. Pero eso no se hace acá, acá no se hace en el país esto. Pero además nos estamos olvidando que tenemos una herramienta valiosísima y que nadie ha hablado de esto, nadie está hablando de esto, y que hoy tenemos una carta constitucional que nos protege hasta ahora. O sea, nuestra constitución sigue en vigencia, señores, no nos han quitado la constitución todavía, pero no la estamos usando como deberíamos. No sé qué está pasando ahí en el Congreso, cómo están manejando, por eso digo, mucho cuidado con lo que este jueves el Congreso quiera hacer, porque tenemos ahorita la sartén por el mango en cuanto al documento de la Constitución. Lo tenemos vigente, y vigente por mucho tiempo, en tanto y en cuanto no nos rompan democráticamente ese manejo de la Constitución. Pero nadie habla de eso, ¿no? O sea, este Castillo y su grupete, ¿qué va a hacer? ¿Se va a saltar encima de la Constitución? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a manejar el tema? Porque están reuniendo firmas. Pero eso no vale. En la Constitución dice que eso no es válido. Salvo que ustedes me digan que es válido. No es válido. No, no lo es. El Congreso, en 2 periodos, podría hacerla. Dime, Roberto. Sí, no lo es, solamente ratificar lo que decías, ¿no? Sobre no ese es punto, factible, pero ahí no es factible. Roberto, punto, yo coincido contigo, pero de lo que yo he visto en los últimos años, se han saltado la Constitución como les ha dado la gana. Y te pongo ejemplos. Los caviares. Estoy de acuerdo. O sea, lo que hizo Vizcarra fue un golpe de Estado que fue santificado lamentablemente por el Tribunal Constitucional. Eso fue. Voy a lo siguiente. Esto empezó con la historia del indulto al señor Fujimori. Pero sin embargo, ¿qué te dice el capítulo del presidente de la República? Hay un inciso concreto que te dice, es prerrogativa presidencial otorgar indultos. Punto. Totalmente. No te dice más. Nada más. No te dice que hay que consultarle al papá, a la mamá, formar una comisión investigadora, formar una comisión de médicos. No. El presidente se puede levantar e indultar a quien le dé la gana. Eso dice la Constitución. Sin embargo, como bien dice Roberto, interpretaron la Constitución y se tumbaron una prerrogativa constitucional del presidente. Enseguida, con la interpretación fáctica, por favor. O sea, eso ya fue increíble. Inaudito. Y así hay... Dime. Yo lo que quisiera... Sí. Sí, si me permite. Mira, yo pienso que la Constitución tal como está probablemente le damos mucha importancia en su modificación. Personalmente pienso que los problemas económicos no se van a resolver con un cambio de Constitución. El tiempo es muy corto. Hay urgencias que tener en cuenta para encontrar una viabilidad política. Y el modelo de sociedad, quiera o no, que se base en una Constitución, no es a mi entender, no es el problema de ahora. O sea, es un problema que va a estar siempre, pero por el momento, lo positivo de esta Constitución, y eso lo reconozco, y aquí en Europa siempre lo digo, es que podamos cambiar el representante, el ejecutivo, sin hacer mucha revolución. Es decir, lo que ha pasado en los últimos meses en el Perú, con el cambio de presidente de Kuczynski y Vizcarra, que se equivocaron, que nos equivocamos, eso ya es del pasado. Pero esa es la ventaja de que la Constitución actual permite hacer este tipo de transformación, de sucesión
en el Ejecutivo sin generar mucha dificultad. Ahora, evidentemente, esa es la fachada que todo el mundo pretende un poquito para confundir a los pobres, a los ricos, a los empresarios, a los obreros. Eso, personalmente, yo pienso que perdemos mucho tiempo en eso. Y es cierto que como toda norma interpretada, nosotros somos abogados, la interpretamos de nuestra manera. Y a veces en los procedimientos sabemos que cuando la ley no lo dice, el juez la interpreta y pasamos a la jurisprudencia. O sea, ese es el problema del abogado, del sistema jurídico, que el pueblo, el que se encuentra en el interior del Perú, no comprende nada y nunca va a comprender. Él lo que quiere es solución a sus problemas urgentes, que es la comida, que es el salario, que es la educación. Ahora, viendo lo que está pasando últimamente cuando están hablando de amnistía académica, yo recuerdo, por ejemplo, yo le cuento una historia. Cuando Fujimori, yo estudié en la Universidad Agraria de La Molina, cuando Fujimori apareció como candidato para ser rector, Fujimori era el grupo minoritario. Hizo lo mismo que hizo en el gobierno, se alió con la derecha, que era la herencia de todos los rectores que había tenido esa universidad, y con la izquierda, con el tercio estudiantil. ¿Y qué hizo? Con el tercio estudiantil, una vez que estaba ya casi seguro, o ya había ganado, me imagino, dio amnistía universitaria. En La Molina, todos los estudiantes que teníamos menos de 11 o 10, me recuerdo, eran expulsados. Primero era un semestre, después un año, y finalmente ya no volvía a la universidad. ¿Y qué hace Fujimori? Fujimori da esa amnistía académica para todo el mundo. Todo lo que habían sido expulsados regresó. Es que este gobierno, con perdonar que los docentes que han sido expulsados, si podemos llamarlo, que no reúnen las condiciones, va a meter eso es populismo puro. Es que quién va a seguir a esa corriente o esa medida del gobierno son los que efectivamente son manipulados por ese grupo liderado por Cerrón y compañía. Por eso que no nos engañemos mucho, o sea, estamos en la capital, estamos con ideas que son modernas, que estamos ligados al campo internacional. Y les digo otra cosa, por ejemplo, pasamos mucho tiempo discutiendo sobre los asuntos del Perú, pero quiere que le diga una cosita. En el extranjero, el Perú es uno de los 200 países que está en el mundo. Y dentro de los 200 países es uno de los cuantos latinoamericanos que es comparado a Bolivia, al Ecuador. Entonces, que cuando el presidente Castillo va a salir a hablar a Naciones Unidas, no crea que lo van a escuchar con mucha atención, como lo que hizo Alan García cuando el año que vino a Naciones Unidas. Entonces, seamos conscientes, si queremos avanzar, seamos realistas. No podemos cambiar una realidad que ya está fijada por las condiciones del mercado, con las condiciones de la democracia que tenemos, que mal o bien, pero funciona. Pero avancemos sobre ese punto que es determinante, que hoy día la sociedad no da para más. Y si hay una convulsión social generalizada, es porque nos mantenemos en ese debate que hay que cambiar constitución, que fue utilizada para manipular al otro. Sabemos que todo el mundo, que todas las personas que llegan al poder, modifican el comportamiento de las masas como lo quieren. Ahora, evidentemente el Parlamento está ahí para vigilar. Si el Parlamento va a crear comisiones como las que han pretendido para evaluar las elecciones o para declarar persona no grata a Evo Morales, ¿para qué sirve ese Parlamento? Yo sinceramente soy el primero en oponerme a ese tipo de cosas, porque las medidas urgentes a tomar son otras. Y son otras, por ejemplo, ver por qué razones hoy día la economía, las pretensiones que tiene el Banco Central de Reserva para mantener el tipo de cambio vendiendo dólares en el mercado no funciona. ¿Por qué no funciona? Hay algo que los economistas sabemos que es la fuerza del mercado, pero más que todo es la decisión política y la inseguridad. ¿Qué es lo que hace el Parlamento para eventualmente controlar o dar una seguridad jurídica? No será una ley, pero evidentemente es una clase política que puede decir, hasta aquí llegamos, no podemos avanzar y pasemos a otra etapa. Pero eso evidentemente se requiere el apoyo de todos los grupos que puedan aportar en algo, y sobre todo los profesionales, los que están en Lima, los que estamos en el extranjero, que permitan avanzar las cosas. Pensar en la discusión sobre una constitución, yo le digo sinceramente, saldrá Castillo de esa constitución, si se hace algo no va a beneficiar a la mayoría. Al contrario, generará todavía una nueva tendencia de minúsculos grupos que pretendan hacer lo que Castillo no hizo.
Entonces, en mi parecer, yo Pero pienso que hay otra ahí, gente. pero ahí, Michelle, yo dudo, y ojalá también no se dé, que haya un cambio de constitución. No se va a Porque dar. es tal el grado de ignorancia y polarización que existe hoy, ¿qué cosa saldría de una asamblea constituyente? Dios nos agarre confesados, te digo la verdad, porque saldría cualquier cosa menos una constitución. Hoy vemos el grado de ignorancia que tenemos en nuestros políticos, ya rebasa cualquier imaginación. Y ahí quiero un poco aterrizar en tu tema, César. ¿Hasta cuándo se aguanta? Porque también va a llegar un momento en que el pueblo se cansa y el pueblo se levanta. Hasta ahora, el tema que yo veo es que no hay liderazgo. Nadie de la oposición, no quiero llamar aquí ni derecha, ni izquierda, ni rico, ni pobre. Solamente digo, de la oposición no hay ningún liderazgo. Y al no tener un líder que seguir, no vas a armar nunca nada. Y yo sí creo que esto va a llegar un momento que va a haber una implosión del propio gobierno, del propio ejecutivo, que ya se están sacando los ojos, y lo veo así. Y por otro lado, de la oposición, que se va a desbordar al no tener un liderazgo, y eso también es muy peligroso. ¿Cómo lo ves tú, César? Bueno, yo lo que te puedo decir es que estamos a puertas de que la violencia realmente se dé. Colombia, Chile, son un ejemplo ya cuando la gente comienza a protestar masivamente, ¿no? Hay que ser sinceros primero en que somos un pueblo demasiado pacífico, es la verdad. Nos falta coraje, hay que decirlo, no podemos ocultar eso. Y tendría que pasar algo muy serio, ¿no? Mira, en el tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Para mí, yo vengo manejando esto más de 40 años, 22 como presidente de PROCEC. Por ejemplo, lo que le pasó la semana pasada al cantautor Diego Divós, día sábado, en la noche, él con su esposa, sus dos hijitas, 3 individuos con armas de fuego ingresan a su casa en San Isidro, los encañonan, les roban las tarjetas, dinero, las joyas, y todo lo robado se lo llevan en el automóvil de Diego. Lo robaron y ahí está. Todos los días hay delitos en esta ciudad y en el país en general, las principales ciudades. Los 40 primeros minutos de los noticieros dan cuenta de la inseguridad que estamos viviendo todos. Hoy día cualquiera puede ser la próxima víctima, cualquiera, el que me está viendo en estos momentos. Y la pregunta es, ¿qué respuesta está dando en estos momentos el gobierno? Ninguna. Y el problema está que los ciudadanos, lamentablemente, ya nos hemos acostumbrado a que sea parte del paisaje, el sicariato, y a ver un muerto en la calle, y es cosa que no sorprende. Que uno sea robado el celular, que le roben la mochila al hijo, que le roben, ya es de todos los días, los raqueteros en motos lineales, en mototaxis, en taxis, es de todos los días y en todas partes, ¿no? Entonces, acuérdate que en el tiempo del terrorismo, ¿qué pasó? Nos acostumbramos al terrorismo. El que podía ponía las ventanas con esas cintas para evitar que se disperse los vidrios, o se compraba su grupo electrógeno cuando se iba a la luz, pero estabas conviviendo con ese mal. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, hoy día, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a convivir con la inseguridad ciudadana y es gravísimo. Mira, tú, esta chica que la han matado hace 2 días, un violador que ya estuvo en prisión, la había violado a los 15 años, y después que estuvo en prisión 1 año y 8 meses sale, la vuelve a secuestrar, la viola y la mata y la entierra. Pero eso se está dando con mucha facilidad. Y en tiempos de pandemia es lamentable que esto se comience a incrementar en una forma ya desbordada. Entonces la primera pregunta que nos haríamos, porque esto ya es un tema que te puede tocar, Jorge, a ti, a Michelle, a cualquiera. A cualquiera, correcto. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos una cultura preventiva en el país? ¿Los ciudadanos? La respuesta es no, no la tenemos. Y si no la tenemos en lo principal, que es que tú puedas ser víctima, ¿qué va a pasar con los otros problemas que tiene el país? ¿Cuántos pobres hay desde que empezó la pandemia ahora? ¿Cuántos pobres hemos generado?
¿Cuánta gente está sin trabajo desde que empezó la pandemia hasta ahora? Cuidado con estas cifras. ¿El gobierno qué está haciendo por eso? ¿Cómo está trabajando esta problemática? Justamente César, esa es como empecé diciendo, o sea, es un populismo brutal y lo que el comunismo busca es justamente generar caos, generar una economía totalmente quebrada para ser ellos los revolucionarios y los que ayudan al pueblo. Si has visto las tremendas contradicciones con este bendito bono, una cosa que te dice la ministra del MIDIS, otra la que dice el presidente de la República, otra la que dice la ministra de Inclusión Social, ni entre ellos se ponen de acuerdo. Pero bueno, ya vamos llegando, ya estamos en la hora. Más bien pasemos a nuestras reflexiones finales. Michelle, ¿cuál sería tu reflexión y qué esperarías que suceda de aquí al martes en que nos volvemos a ver? Bueno, lo primero que desearía, en todo caso, de que haya una estabilidad en el país, que no se da en el corto plazo, pero que los nuevos elementos que puedan formar parte del Ejecutivo intenten por lo menos dar esa seguridad. Segundo lugar, estoy convencido que la cúpula del partido de gobierno se va a apartar del presidente. Y ahí se va a demostrar que esa cúpula, realmente las masas que lo llevaron al poder no lo apoyan, no apoyan esa cúpula o apoyarían a Castillo. Y a Castillo es el que le van a pedir la solución a sus problemas. Eso es el punto positivo. El punto negativo, y como acaba de decir César, es de que la violencia, aparte de estar institucionalizada desde hace muchos años, hay nuevas actividades económicas que se han generado. Yo he encontrado gente que va al Perú a vender seguros para evitar los secuestros. Hay gente pudiente que lo hace, pero ya entramos a una jerarquización, a una diferenciación, como es la protección para las personas en el Perú según la condición social en la cual se presenta. Hay seguros que cuestan 20,000, 40,000, 60,000 dólares, porque aseguran a toda la familia, como lo que acaba de relatar César. Es una cuestión que en Colombia es muy corriente y justamente la industria en el Perú se está instalando. Entonces habrá gente que se acercará a ciertos ejecutivos en los barrios de Miraflores, San Isidro, a proponer eso, y evidentemente para la seguridad, en lugar de esperar que el gobierno haga algo, ellos mismos se van a defender. ¿Qué pasa en la mayoría de los peruanos? En el interior, en las zonas de fronteras, Piura, Tacna, contrabando, prostitución, drogas. Es ahí donde el Estado tiene que intervenir, y ahí el sector privado no va a intervenir, porque no es materia de negocio, si puede hablamos de esa manera. Pero la situación es muy explosiva, y es muy explosiva porque es una bomba molotov en esos sectores, donde entra la delincuencia en común, correcto. el narcotraficante y todo. Comparto plenamente tu idea. Muchas gracias, César. Bueno, lo primero que mi reflexión final es que hoy día está en juego y en riesgo no solamente el patrimonio y los bienes de las personas, está en riesgo la integridad física y la vida. Cuidado. Que el país es de todos y que no podemos aceptar ni improvisados ni extremistas. No podemos aceptar eso como ciudadanos, que está más cerca que lejos la posibilidad de ser nosotros mismos la víctima. No interesa que usted viva en el distrito tal o cual o en la ciudad tal o cual del país. Lo que interesa es que no se está haciendo nada frente a eso. Y esto ha sido advertido muchas veces por APROCEC y ha sido advertido muchas veces también en artículos y entrevistas por parte del grupo que manejamos en APROCEC. Entonces, la guerra avisada sí mata gente en un país como Perú. Cuidado con eso. Les agradezco mucho la participación el día de hoy. La verdad que sí, debemos nosotros de tener mucho mayor cuidado. Y bueno, veremos qué pasa con la presentación del gabinete. Roberto, ya que te has conectado y estamos cerrando nuestra participación, si tienes alguna
¿Alguna idea final, una reflexión final para dejarnos, por favor? Tienes la palabra. Estás con el micro apagado. Sí, Jorge, gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias a todos ustedes por haber compartido nuestras ideas, nuestras opiniones en el programa. Creo que como reflexión final queda decir pues que está en juego no solamente lo antedicho, sino también está en juego nuestras libertades, está en juego el país, está en juego la democracia, ¿no? Una democracia que creo yo nos ha costado muchísimo poder transcurrirla por caminos más o menos razonables en los últimos tiempos, ¿no? Pero lamentablemente de un momento a otro, quizá por la pandemia y sobre todo por lo que tantas veces he mencionado antes, por esta perversidad que hemos vivido recientemente, hemos decantado pues en una situación realmente muy crítica, realmente muy penosa y que puede llevarnos directamente al despeñadero, ¿no? Ojalá ello no suceda. Creo que quienes creemos en la libertad, en la democracia, en el Estado de Derecho, en las instituciones, debemos defender ello a capa y espada, ¿no? Como corresponde. Me quedo con tus palabras. Hay que defender nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra familia, porque finalmente también aquí se destruye la familia, que es el eje y el núcleo de toda sociedad. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, les agradezco la intervención. Estamos nuevamente el día martes, ya nos va a acompañar la doctora Rocío Cano. Que tengan una muy buena semana y que Dios nos ayude. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.